transportistas, paro agrario, crisis económica, altos precios, y me imagino que los ciudadanos también están agotados, además de que venimos de una pandemia, seguimos en pandemia. Sí, claro que sí, Omar. Y además, bueno, lamentablemente no vengo con respuestas, vengo con preguntas. Ya se va a cumplir un año del gobierno de Pedro Castillo y creo que es momento de que todos reflexionemos qué es lo que ha pasado en el último año, ¿no? Como decían ustedes hace un ratito, ha sido un año perdido, casi. Va a llegar Pedro Castillo el 28 de julio y ¿qué es lo que va a decir? Probablemente va a decir, sí, he recorrido las regiones y ahora hemos identificado los problemas, pero a ver, si hoy uno trabajo, no puedo decir, mire, me he pasado el primer año identificando los problemas, ahora vamos a trabajar. No, él es presidente de la República, él tiene que estar gobernando. Ahora, el problema real, yo creo, es que no sabemos qué queremos los peruanos, no tenemos un norte alrededor del cual articularnos, sabemos lo que no queremos, ¿no? Por eso vemos cómo se articula esta narrativa destituyente por parte de muchos sectores, que se vayan todos, sí. Sabemos lo que no queremos, pero no sabemos lo que queremos. Y así, a ver, te pregunto porque es algo que pensaba el otro día. Por ejemplo, si es que efectivamente pasa algo y se van todos, ¿quiénes postularían a la presidencia de la República? Claro. Yo creo que la lista de candidatos no sería demasiado distinta a la que vimos el año pasado. No vemos que han surgido nuevos liderazgos orgánicos, mucho menos liderazgos de partidos políticos. Entonces... Perdón. A ver, todo lo contrario, ¿no? Si uno dice, a ver, Verónica Mendoza, lideresa de un sector importante de la izquierda, no le fue nada bien en las elecciones, ganó Pedro Castillo, pero es una figura política importante en nuestro país, ha participado en varias elecciones, ha quedado simplemente muda, es decir, no aparece más. Claro, y además... la participación del entorno de Verónica Mendoza en este gobierno ha sido, por decirlo menos, cuestionable, ¿no? Y pues ni de la izquierda ni de la derecha podría decirte que puedo pensar en nuevos liderazgos que podrían asumir el reto y estar a la altura si es que en verdad se lograra este cometido de que se vayan todos. Entonces, antes de pensar, sí, y de impulsar que se vayan todos, tenemos que pensar quiénes vienen después. Ya, pero eso me imagino pasa, pues, y no sé si el Congreso de la República tenga la voluntad de hacerlo, impulsar una reforma política, porque tú recordarás, Macarena, quien gana en primera vuelta el año pasado no es ni Keiko Fujimori ni Pedro Castillo, gana el voto blanco y viciado. El blanco y viciado sacó mayor cantidad de votos que los dos candidatos juntos. De ahí ya sacamos una primera conclusión. Así es, Omar. Y de hecho, Pedro Castillo, actual presidente, él pasa la segunda vuelta con alrededor de 20%, y ese 20% es el 20% aproximadamente de aprobación que hoy lo sostiene en el gobierno. Es decir, su 20% lo mantiene en el gobierno, ni más ni menos, se queda ahí, pero es muy poquito, no es lo suficiente como para que tenga legitimidad, y no se está ganando la legitimidad del pueblo, además, del pueblo que él dice representar. ¿Y cuáles son los riesgos en una sociedad como la nuestra de tener, no solo, insisto con esto, al Poder Ejecutivo, al Presidente de la República deslegitimado, con una desaprobación altísima, sino al propio Congreso de la República, también con una desaprobación de más del 80%, y en medio, y esto me parece importante, en medio de lo que es ya una crisis económica por el alto precio del costo de vida? De acuerdo. Yo creo que hay varios riesgos. Primero, que nos olvidamos de las políticas públicas. Digamos, olvidamos la discusión central que tiene que tener una nación, que es de políticas públicas. La discusión política se centra en las riñas políticas del día a día y el debate se mantiene muy superficial. No va más allá de las cosas que pasan en el día a día, las peleas. Y después, un riesgo que yo creo que es muy importante es el riesgo de que la población, no que la población se levante, no que salgan a marchar, sino lo contrario, que la población se adormezca. Simplemente ante todas las cosas duras que están pasando, las crisis que la gente enfrenta, creo que nos estamos acercando a una situación bastante peligrosa, que es la de acostumbrarnos a tener un presidente que no da la talla, a tener un presidente, un gobierno que se mueve de manera muy turbia, que no es transparente, que se dirige muy poco a la prensa, que tiene gestos nefastos con la prensa en realidad y que no responde al pueblo, ¿no? Y
creo que nos estamos acostumbrando a eso. Es más, ni siquiera las cosas que deberían generar indignación lo hacen. Por ejemplo, y eso también va de la mano con lo que tú dices, el hecho de que el Congreso esté tan desprestigiado hace que a los peruanos no nos indigne, no nos moleste tanto que el presidente Castillo haya decidido no ir a la Comisión de Fiscalización, ¿no? Como el Congreso es un ente tan desprestigiado, es como, bueno... Ya. Y es lo que yo conversaba con Adriana Tudela hace un momento, congresista, de a ver, porque son gestos, y la política está llena de gestos. Lo de hoy día, o de estos días, del congresista Nano Guerra García, ¿no? Prende su cámara, pues él estaba relax, ¿no? En la playa, con su sombrerito, los lentes de sol, tomando ahí, relajándose en medio del trabajo. Claro, uno dice esto, lo entrevistamos temprano y su respuesta fue, no, pues lamentablemente tenía que trabajar. E interrumpieron mis vacaciones familiares. Si yo, a ver, me tengo que levantar 5 de la mañana, salir adelante, vivo al día a día y escucho al congresista Nano Guerra García, lo primero que sentiría es indignación y un poco de cólera. Sí, de acuerdo. Los gestos son importantes. En ese sentido, por ejemplo, si hablamos de este caso en particular, creo que desde el Congreso se tienen que definir cuáles son los límites de la virtualidad, ¿no? Con los que todos venimos lidiando desde la pandemia. Solamente que yo, si trabajo en el sector privado, digamos, cada empresa acuerda con sus trabajadores cómo va a funcionar eso, y si yo decido que puedo hacer bien mi trabajo desde la playa y no hay problema con mis empleadores, pues lo hago. La diferencia es que cuando hablamos de un funcionario público, pues son nuestros representantes y tenemos que ver cuál es la mejor manera en la que ellos nos pueden representar. Y probablemente la mejor manera en la que ellos nos pueden representar sea, digamos, en el hemiciclo, ¿no? Presencialmente estando ahí. Entonces, definitivamente tiene que haber una conversación en la que se hagan esas preguntas y se llegue a un consenso en el Congreso, ¿no? Pero definitivamente estoy de acuerdo contigo de que las imágenes y los símbolos y los gestos políticos importan. Por eso también creo que es un gesto político muy importante el de Castillo de no haber acudido a la Comisión de Fiscalización, que sus predecesores sí tuvieron. Sí. Vizcarra lo tuvo, bueno, a su estilo, ¿no? Se transmitió la sesión de fiscalización. PPK invitó a la comisión a Palacio de Gobierno, fue una sesión muy larga, me parece que fue reservada, y él renunció 6 días después, pero tuvo el gesto, es decir, reconoció la importancia de ese poder del Estado. Y a ver, justamente haciendo el paralelo, Pedro Castillo, que hoy sale nuevamente en estos consejos descentralizados a señalar que no le van a encontrar ningún acto de corrupción en su gobierno, y pareciera un poco desconectado de la realidad, la misma desconexión que uno interpreta de las palabras del congresista Nano Guerra García, ¿no? Cuando dice, bueno, lamentablemente pues tenía que ir a trabajar. Entonces, da la sensación que nuestros políticos no están conectados con sus representantes, con la ciudadanía, que es un mundo aparte, es un mundo paralelo. Sí, de acuerdo, el mundo de la política parece ser un mundo paralelo y no debería serlo, debería ser un mundo que está, sí, un mundo distinto, pero que sea no solo de política, sino que esté interconectado con la política pública, y eso no es lo que está pasando. Y de hecho Castillo sí tiene esta narrativa de en realidad yo estoy conectado con el pueblo porque hago mis consejos de ministros descentralizados y los escucho, pero en realidad eso no es lo que pasa. Lo que pasa es que él va y trata de conectar con las bases que lo sostienen, con ese 20% que lo sostiene y que lo mantiene vivo y que lo mantiene en el poder, y además lo utiliza para él, lo hemos visto hoy día con Aníbal Torres, para él esparcir el discurso, digamos, él busca un chivo expiatorio, ¿no? Entonces, hasta ahora siempre ha sido el empresariado y el Congreso que él dice, desde el inicio ellos buscan destituirme, siempre desde que yo ingresé me quieren vacar. Ahora, hoy mencionó que eran la Fiscalía y el Poder Judicial. Entonces, siempre está ahí buscando un culpable y tratando, él no habla de lo que ha logrado, él lo que hace en sus consejos de ministros descentralizados es promesas y echar culpas. Y eso, entiendo, en términos políticos, Macarena, tiene un límite. Es decir, lo sacaba El Comercio hace unos días, el presidente en estos consejos descentralizados ha lanzado como 50+1, en realidad sacó 238 propuestas. Incluso hoy Gestión midió cuánto costarían esas propuestas, hablaba de algo de 7.000 millones de soles. Pero claro, prometo, ¿cuánto de eso se termina materializando, convirtiendo en realidad? La gente se cansa. Exactamente, Omar. De hecho, sí, esos datos vinieron de un informe que hicimos en 50+1 y de hecho lo que pudimos concluir de cierta manera y lo que esperamos ver
esas promesas le dan un respiro de aire muy breve a Castillo, por ejemplo, porque al final pueden tener un efecto boomerang, ¿no? Uno promete y efectivamente luego la población ve que uno no cumple sus promesas y regresa. Y eso lo podemos ver en cierta medida ahora con los paros, ¿no? Digamos, tenemos a un sector de transportistas muy descontento porque la política de apaciguamiento que persiguió el gobierno en abril en realidad no tuvo los resultados esperados y no se cumplieron todas las promesas. Entonces, ahora nuevamente el gobierno se encuentra en una situación en la que tiene que hacer frente a un sector muy descontento por no haber podido cumplir ciertas promesas que hizo. Y eso yo creo que le va a pasar en todas las regiones. Literalmente es imposible que pueda cumplir todas las promesas que el presidente está haciendo. Entonces, sí creo que estamos en un punto crítico en el que Castillo ya no puede seguir estirando la cuerda de cuanto más promete y promete, sino que ya tiene que empezar a mostrar resultados. Y cuán complejo es mostrar resultados, lo sacaba también el diario El Comercio en estos días, hoy si no me equivoco, cuando eres el país o eres el gobierno, cuando lo comparas en la región en Sudamérica, que más ministros cambia. Señalaba este informe que la duración de un ministro es 50% menor al promedio. Perú está en la cola. Nuestros ministros no duran nada. ¿Qué política pública seria puedes impulsar cuando tienes 5 ministros de Agricultura? Exacto. Es imposible. Y eso es relativamente reciente, porque sé que en el Perú con anterioridad hemos tenido ministros que han durado años. Eso sí. Hoy en día es impensable, ¿no? Pero evidentemente, ¿qué clase de continuidad puede tener una política pública si cambias tanto de ministros y ni siquiera necesariamente son ministros? A ver, en trabajo entiendo que el sucesor de Betsy Chávez es alguien que sigue la línea de Betsy Chávez, entiendo, pero en la mayoría de casos no es así. Son ministros que están completamente desconectados de la gestión anterior, llegan con su gente, llegan con su agenda. Entonces, pues, ¿qué clase de política pública puede impulsar uno en 2 meses? Y más aún si sabe que dentro de un par de meses probablemente va a llegar alguien más a hacer borrón y cuenta nueva. Es muy difícil la situación que estamos viviendo en ese sentido. Y es interesante, ¿no? Porque cuando uno, y en este informe se hace el comparativo con otros países de Sudamérica, curiosamente los ministros que duran más tiempo se encuentran en la cabeza Uruguay y segundo Chile, que son, sabemos, los países donde las instituciones son más fuertes. Uh-huh. Eso habla mucho de nuestras instituciones como tal. Absolutamente. Nosotros estamos viviendo ya hace muchos años un colapso institucional que nos está llevando a esta situación. Y además, te digo algo más. Desde el punto de vista humano, personal, si yo te vengo a ti a ofrecer el puesto de ministro X, lo pensarías 2 veces, así estés muy capacitado, lo pensarías 2 veces antes de aceptar porque sabes que es muy probable que dentro de 3 meses estés sin trabajo. Entonces es muy complicado, sí, es muy complejo. O sea, hasta el gobierno le está costando mucho encontrar cuadros indicados para que puedan gobernar. Entonces, sí, yo no podría decir que este último año ha sido un año en el que Pedro Castillo ha gobernado. Yo creo que simplemente ha logrado ejercer el poder, pero no ha gobernado. Una pregunta, una respuesta corta, porque nos gana el tiempo. ¿Crees que el escenario político cambie luego de que se designe una nueva mesa directiva? No lo sé. No sé si demasiado. Creo que sí va a cambiar algo. Digamos, siempre es importante ver cómo se desempeña el presidente o la presidenta del Congreso y cuál es la relación que tiene con el Ejecutivo. Quizás podríamos tener una mesa directiva que se relacione más con el Ejecutivo, que lleguen a más consensos, pero definitivamente no creo que la cosa vaya a cambiar demasiado, porque pues hay intereses en ambos bandos que van a seguir ahí presentes, ¿no? Muchísimas gracias, Macarena. Macarena Costa, politóloga de 50+1. Vamos a cambiar de tema, que tiene que ver con esto que estamos conversando, políticas públicas, sobre todo en el agro. ¿Qué ha pasado con la compra de los fertilizantes? En este estudio, en este programa, conversamos con el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Andrés Alencastre, y anunció que iba a anular la segunda convocatoria de compra de fertilizantes y se iba a lanzar una tercera, porque había indicios de corrupción. ¿Qué ha sucedido? Estamos con Fernando Segarra, experto en temas agrarios, investigador de GRADE y además ex asesor del Gabinete de Asesores, entiendo, del Ministerio de Desarrollo Agrario. ¿Cómo está, señor Segarra? Muy buenas noches. Buenas noches, Omar. Permítame ir brevemente a una pausa y venimos para conversar de estos temas.